papel biológico de algunas proteínas que van a formar parte de nuestro organismo. Lo primero que debemos indicar es que las proteínas, de manera general, son los constituyentes más abundantes en los tejidos, muy por encima de los líquidos y también por encima de los hidratos de carbono. Ya habíamos visto que estas proteínas tienen diferentes funciones. Algunas van a tener funciones de enzimas y obviamente pues el resto van a tener funciones altamente especializadas. Vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a comenzar hablando de las espectrinas. Las espectrinas son proteínas estructurales, van a formar parte de lo que corresponde al citoesqueleto celular, formando entre ellas estas redes de filamentos. Entonces, su función principal va a ser el soporte mecánico para la célula. Están por debajo de la membrana celular y le van a dar a la célula estabilidad y además flexibilidad. Muy importante, por ejemplo, en células como los eritrocitos que tienen que modificar su estructura. Entonces, estas son las espectrinas. Se encuentran formadas por dos cadenas, una cadena alfa, y no sé por qué a todas las cadenas proteicas les ponen el mismo nombre, alfa, beta, gamma, ¿sí? Pero son entre ellas las cadenas alfa de la espectrina con las cadenas alfa de la hemoglobina o las cadenas alfa, no sé, de la queratina, ¿sí? Son totalmente diferentes, Entonces están formadas por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. ¿Cómo se unen a la membrana celular? La unión que se va a producir a la membrana celular va a ser en puntos específicos. No se va a unir, no está pegada completamente a la membrana, sino que se une en puntos específicos. Y estos puntos específicos generalmente son proteínas transmembrana, como por ejemplo la anquidina. Aquí se va a unir a la anquidina o ancidina también. Algunas se van a unir a la actina, que también es una proteína que puede encontrarse en la membrana celular, o a otras proteínas, como por ejemplo las glucoporinas. Entonces, a esas proteínas transmembrana es que se va a unir la espectrina de sitio en sitio, lo que va a permitir darle a la célula, a la membrana celular, esta flexibilidad característica. ¿Qué funciones presentan las espectrinas? Pues al formar parte de del citoesqueleto de la célula, entonces estas van a tener que ver mucho con la integridad y la forma de las células. También van a proporcionar una señalización intracelular, actúan en la capacidad que tienen las membranas de mantener su carga eléctrica, de la polarización de la membrana. Van a proporcionarle a algunas células, sobre todo las células del sistema inmunológico, la capacidad para moverse y también la adhesión celular. Como les decía, estas se encuentran ancladas a estas proteínas. Entonces se cooperan entre sí para que no haya una pérdida de estas proteínas transmembrana. Estas espectrinas, como ya les había indicado, son súper importantes en las células, en lo que corresponde
a los eritrocitos, a los glóbulos rojos. Sabemos que los eritrocitos van a tener una vida media de aproximadamente 120 días. En este tiempo van a recorrer más o menos unos 480 kilómetros y están susceptibles a sufrir en circulación sanguínea de deformaciones. Entonces, estas deformaciones justamente van a ser posibles debido a la presencia de la malla de las espectrinas, alfa y beta. Cuando alguna de estas cadenas proteicas falla, se van a producir alteraciones en la estructura eritrocitaria. Así, por ejemplo, cuando hay una deficiencia de la anquirina, aquí estaba la anquirina, a la cual se va a unir la cadena beta, entonces ya sea defecto de la anquirina o de la beta espectrina, entonces se va a producir esferocitosis hereditaria. Es decir, que como consecuencia de que la espectrina solamente se va a anclar a la membrana celular a través de la cadena alfa, no a través de la cadena beta, entonces va a provocar una disminución de las características de la membrana, va a ser una membrana mucho más degradada, ¿sí? Entonces, estos eritrocitos no van a poder adoptar la estructura, la forma de discos bicóncavos. Entonces va a perder esa característica de disco bicóncavo y el eritrocito se va a convertir en una esfera. Y el eritrocito va a tener justamente esta característica de esferocitosis. ¿Qué pasa si es que el problema está en la alfa-espectrina? La alfa-espectrina se tiene menos puntos de unión que la beta, porque en todas estas hay anserina o anquirina. Entonces, en estos casos, lo que se va a producir es una eliptocitosis hereditaria. Entonces, no va a haber una modificación, no sé si llamarla tan grande, porque el eritrocito va a tener la forma de un óvalo, de una elipse. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la eliptocitosis hereditaria. Obviamente, esta es como consecuencia de mutaciones genéticas. ¿Sí? Aquí es defecto de anquirina o disminución en la cantidad de la beta espectrina. La otra proteína importante, la actina. La actina es una proteína dentro de las más abundantes en el interior de las células. Aproximadamente el 5% del total de las proteínas dentro de una célula es actina. Es esencial para el buen funcionamiento de todas las células en nuestro organismo. Esta actina se va a encontrar o puede encontrarse en tres formas. Son isómeras estas formas, y lo único que van a modificarse, van a variar, es en su estructura tridimensional. Pero la secuencia y el número de aminoácidos es exactamente igual en todas ellas. Tenemos así la isoforma alfa-actina, que está presente en las células musculares y, como ustedes saben, es responsable de la contracción muscular y del ejercicio muscular. Las beta-actinas están presentes en las células no musculares, al igual que las gamma-actinas. Estas beta-actinas son importantes en aquellas, sobre todo en aquellas células que tienden a moverse. Aquí tenemos principalmente las células del sistema inmunológico. Entonces, gracias a esta beta-actina es que
estas células van a poder adoptar esos movimientos ameboides y van a poder salir de circulación sanguínea y migrar hacia los tejidos. Y finalmente tenemos la gamma-actina, que es justamente la que se encuentra formando parte del citoesqueleto celular, a la que se van a unir las fibras o las cadenas de las espectrinas. Entonces tenemos las gamma-actinas que forman parte del citoesqueleto. Estas actinas presentan lugares, presentan sitios en los que específicamente se van a unir algunos nucleótidos. Por ejemplo, el ATP o, en su defecto, el ADP. Entonces presentan dominios que permiten la unión a nucleótidos, ATP o ADP. ¿Qué función tiene de manera general la actina? Va a proporcionarles la estructura celular de las fibras musculares junto a la miosina. Permite, lo que ya les había indicado, la motilidad celular, sobre todo en células inmunes. La fagocitosis interviene también en el proceso de fagocitosis debido a que la actina va a envolver a la partícula que va a ser fagocitada para poder recién cumplir su función. Importante no solamente en las células musculares, donde va a provocar contracción muscular, sino también a nivel de las microvellosidades intestinales. Entonces también va a provocar la contracción muscular a nivel intestinal. Y en las células en división, pues va a formar los surcos de escinsión, de manera tal que va a permitir la mitosis. Súper importante la actina. ¿Qué pasa en la fibra muscular? Es posiblemente donde tenga su mayor actividad esta actina. Corresponde aproximadamente al 25% del total de la proteína muscular y va a formar lo que se conoce con el nombre de filamentos delgados, los microfilamentos. En las células musculares, la actina se va a encontrar en forma, aquí está, algo que me olvidaba, se trata de una sola cadena proteica, tiene alrededor de 360 aminoácidos y al ser una sola cadena proteica va a adoptar estructuras principalmente en alfa hélice. Hay muy pocas estructuras en hoja plegada, la mayoría son alfa hélice, y adopta una estructura terciaria globular. Entonces lo que va a formar son pequeñas pelotitas de actina. Y justamente aquí tenemos la forma globular, que es la actina G. Y estas actinas, que se llaman monómeros de actina, se van a unir una a la otra, la segunda a la tercera a la cuarta a la quinta, y así van a formar estas fibras de actina. Y recién se va a formar la actina fibrosa, que es la actina E. Una vez que se van uniendo, va adoptando una estructura cuaternaria, porque se van a ir uniendo varias estructuras terciarias de actina, se polimeriza, van a formar polímeros de actina. Estas van a formar cadenas largas, actina, 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 actina y cadenas. Y estas cadenas entre dos se van a entrelazar, entonces se enrollan para que formen los miofilamentos de actina fibrosa. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos las pelotitas
que son las actinas monoméricas, las actinas globulares, que se unen una a la otra formando las cadenas, y estas cadenas se enroscan sobre sí mismas entre dos cadenas. Entonces, de esta manera se van a formar los filamentos o los microfilamentos de actina fibrosa. Es el principal constituyente del filamento fino y tiene la función de interaccionar con la miosina. La contracción muscular se debe a la interacción que se va a producir entre la actina y la miosina, siempre en presencia de ATP. Entonces, cada una de estas actinas globulares es capaz de unirse al ATP. La miosina. Cuando hablamos de la miosina, no sé por qué está tan chiquitito. Cuando hablamos de la miosina, nos estamos refiriendo a la otra proteína muscular. Es considerada una proteína motora y actúa directamente junto con la actina. Es crucial, es indispensable para la locomoción. ¿Por qué? Porque actúa a nivel del músculo esquelético y va a provocar la contracción de la fibra muscular esquelética, aunque también está presente en la fibra muscular cardíaca. ¿Cuál es la estructura? Está formada por una cabeza que es globular y que presenta sitios de unión para el ATP y también para la actina. Antes está formada por dos cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Entonces aquí podemos ver estas cadenas, roja por ejemplo, que llega hasta aquí, y tenemos esta otra cadena que llega hasta aquí. Y estas otras cadenas, que son las cadenas ligeras. Entonces, estas cadenas ligeras van a formar lo que se conoce como la cabeza de la miosina, y esto va a formar las colas. Al medio tenemos una región que recibe el nombre de cuello, que tiene una acción de bisagra. Entonces, igual que lo que sucede con nuestro cuello, tenemos la cabeza y tendríamos la cola. ¿Y qué sucede? Podemos hacer esto. Entonces, exactamente es lo que va a hacer la miosina. Esa es su función. Moverse de esa forma a nivel de la bisagra del cuello. Entonces la cabeza de la miosina hace esto directamente. Entonces la cabeza globular, el cuello que tiene una función de bisagra y la cola, ¿sí?, que va a permitir que varias cadenas de miosina se unan y se formen los filamentos gruesos. Tenemos varios tipos, las miosinas musculares y las miosinas no musculares. Estas miosinas no musculares se encuentran en varios tipos celulares diferentes a las fibras musculares y están presentes principalmente a nivel de los organelos subcelulares. Ahí es donde va a estar la miosina. Entonces, como les decía, este es el monómero de miosina. Una cadena se va a unir tiene cadena ligera que llega hasta, cadena pesada que llega hasta aquí y 2 cadenas ligeras que forman la cabeza.
La molécula es un dímero, tenemos las dos cadenas pesadas, una a una cabecita, la otra a la otra, y 4 cadenas ligeras. ¿Y cómo se unen estas moléculas de miosina? Se van a unir a través de las colas, dejándome libres siempre las cabezas. Entonces, de esta manera se van a ir acoplando las cadenas de miosina. Y esta es la fibra o el filamento de miosina. Entonces, siempre me van a dejar libres las cabezas. La miosina corresponde al 55% de la proteína muscular. Ya habíamos visto que presenta estas regiones del cuello que cumplen una acción en bisagra y que permiten la interacción de esta cabeza con la miosina fibrilar. Con la actina fibrilar. Y esta cabecita, al unirse a la actina, va a provocar esos movimientos que les había dicho, ¿sí? Así. Y eso es lo que va a provocar justamente la contracción muscular. Posee una actividad enzimática. Recuerdan que la actina se podía unir al ATP. La miosina lo que hace es romper los enlaces del ATP, me libera fosfato inorgánico y convierte el ATP en ADP. Y este cambio en la estructura del ATP es lo que va a provocar lo que se conoce como el golpe de la cabeza y la fibra muscular se mueve. Esto produce la contracción muscular. Estos filamentos se van a unir a la actina. ¿Qué importancia clínica tiene la miosina? La miosina es muy importante, no solamente cuando hablamos fisiológicamente de la capacidad que tiene para provocar la contracción muscular, sino que esta miosina, cuando existe daño muscular, se va a degradar, se va a romper la fibra de miosina. Y al romperse la fibra de miosina, va a liberar otra proteína, una proteína bien pequeñita que está pegada y que recibe el nombre de troponina. Y la cuantificación de estas proteínas, porque esta se degrada, la cuantificación, como estas troponinas se liberan sin modificación a circulación sanguínea, estas troponinas se pueden cuantificar a través de técnicas espectroscópicas en el laboratorio. ¿Y para qué sirven? Para el diagnóstico de lesiones musculares, ya sean musculares esqueléticas o en el caso del infarto agudo de miocardio, pues la cuantificación de estas troponinas es muy importante. Entonces, tiene esa importancia clínica. En las miopatías pueden haber mutaciones genéticas en la estructura principalmente de las cadenas pesadas de miosina, lo que va a provocar las miocardiopatías congénitas. Entonces, estas son enfermedades congénitas en las que hay mutaciones, cambios, modificaciones en la secuencia de los aminoácidos de las cadenas pesadas. Son moduladores de la función de la miosina. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto es tratamiento ya. Para el tratamiento de las enfermedades cardíacas, justamente de la insuficiencia cardíaca, lo que se está haciendo son elaborar moléculas que se parecen a la miosina, que se llaman moduladores de la función de la miosina.
de manera tal que van a estimular a que la miosina funcione de una manera adecuada. Y esta es una forma de tratamiento que todavía está en experimentación para la insuficiencia cardíaca y también para los pacientes que tienen enfermedades de la musculatura esquelética. Entonces esto ha salido recién el año pasado, la presencia o la posibilidad de utilizar los moduladores de miosina para el tratamiento de estas enfermedades musculares, ya sean musculares esqueléticas o musculares cardíacas. Y para terminar, tenemos lo correspondiente a las troponinas y las tropomiosinas. ¿Qué son las troponinas? Las troponinas son pequeñas proteínas reguladoras de la contracción muscular. Existen tres tipos de troponinas. Tenemos la troponina C, que es la que se va a unir al calcio, la troponina I, que inhibe, que evita la interacción entre la actina y la tropomiosina, y tenemos la troponina T, que que actúa como un ancla de la troponina a la tropomiosina. Entonces aquí tenemos, son esta roja, la troponina C, esta azul es la troponina T, y aquí tenemos la troponina I, que sería esta verde. Como ustedes pueden ver, esta troponina I es la que me va a bloquear los puntos de acción con la actina. Esta troponina T es la que se va a unir al filamento de tropomiosina. Y la troponina C, que no tiene ninguna de estas formas, es directamente una cabecita globular, entonces es la que se va a unir al calcio y va a iniciar el proceso. ¿Y qué es la tropomiosina? Es una proteína fibrosa que se va a enroscar en el surco que deja la actina. Recuerdan que la actina tenía una estructura fibrosa, entonces como se unen dos cadenas de actina, siempre queda aquí un pequeño surco, y es ahí donde se va a unir la tropomiosina. Entonces esta es la tropomiosina, que contiene al complejo de troponinas. Troponina C se une al calcio, la troponina I inactiva, inhibe la unión a la actina, y la troponina T, que se une y permite el anclaje a la tropomiosina. ¿Cómo actúan? Son muy importantes en el mecanismo de contracción muscular. Cuando el calcio se une a la troponina C, va a provocar un movimiento de este complejo de troponinas, lo que va a provocar un cambio conformacional. Va a desplazar a la tropomiosina y va a permitir que los sitios activos en la actina queden libres, lo que va a facilitar la unión de la actina a la cabecita de miosina. Súper importante en el proceso de contracción muscular. Estas troponinas, como ya les había indicado, son súper importantes clínicamente debido a que son marcadores sensibles y específicos para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Muy importantes en el infarto agudo de miocardio. Sobre todo dos de ellas, la troponina I y la troponina T, que son obviamente las que me liberan a la actina para que la miosina se una, o son las que inhiben la acción, bloqueando los sitios de acción para la miosina. Entonces es la inactivadora y es la que se une a la tropomiosina.
La contracción muscular es un proceso cíclico, ustedes lo van a estudiar a detalle en fisiología. Este proceso inicia en esta imagen, que es el proceso a través del cual se va a producir una unión estrecha entre ¿qué? Entre la miosina y justamente la actina fibrosa. Entonces se va a unir esta cabecita de miosina, se va a unir a una de las actinas globulares. Entonces ese es el primer paso, una unión estrecha en el estado de contracción rígida, y se va a formar lo que se conoce como un puente cruzado a un ángulo de 45 grados con relación a los filamentos de miosina y de actina. El segundo paso es la unión del ATP. El ATP se va a unir al sitio de bisagra en la miosina, y esto va a provocar que la cabecita de miosina se separe ligeramente, apenas se separe de la actina globular. Entonces el ATP se une al sitio de unión sobre la miosina, y luego la miosina se disocia, ligeramente se separa de la cabecita de actina. Este ATP, como la miosina tiene una acción enzimática, entonces el ATP va a liberar un fosfato inorgánico. La actividad ATPasa de la miosina hidroliza el ATP, pero no lo libera, simplemente lo parte. Se queda todavía pegado el ADP y el fosfato inorgánico. Esto va a provocar que se separe aún más la cabeza de la miosina de la actina globular. Una vez que la cabeza de la miosina libera el ATP, entonces este ángulo, que era de 45 grados, se mueve y se convierte en un ángulo de 90 grados. Y esto va a provocar que la miosina entonces se mueva, y lo que estaba aquí unida a esta actina número 1, ahora se vaya hacia la actina número 2. Entonces la cabeza de miosina se mueve y se une débilmente a una molécula de actina, a la 2. El puente ahora tiene un ángulo de 90 grados con relación a los filamentos. Se ha liberado el ADP, pero el fosfato inorgánico queda pegado a esta región. Luego se va a liberar el fosfato inorgánico, lo que va a provocar el golpe de fuerza. Entonces la liberación del fosfato inorgánico va a provocar que ese ángulo de 90 grados se convierta nuevamente en un ángulo de 45. Y esto es lo que va a provocar que el filamento de actina se mueva en este sentido. Entonces la cabeza de miosina va a rotar sobre el cuello, y de lo que estabas así, ahora va a estar así, de manera tal que toda la fibra se mueve, empujando la fibra de actina a este lado. Nuevamente, al final el golpe de fuerza va a liberar el ADP, y la actina y la miosina regresan al estado inicial. ¿Qué pasa si es que no hay ATP? Si no hay ATP, como la contracción inicia con el músculo en estado
contrario de relajado, contraído, en estado contraído. Entonces, si no hay ATP, el músculo va a permanecer en estado de contracción rígida, lo que se conoce como rigor mortis. Por eso es que los cadáveres, porque ha fallecido el paciente, ya no hay quien me libere energía, ya no hay quien me libere ATP, entonces el músculo va a quedar siempre en estado de contracción rígida. Y eso se conoce como rigor mortis. Muy bien. Aquí vamos a quedar. El día jueves vamos a hablar de las queratinas y de los colágenos, que sería ya lo último que nos queda para concluir este tema. Vamos.